Para profundizar sobre el rol de la bonaerense y las distintas instituciones represivas del Estado, ya estamos en comunicación con Ricardo Rajendorfer. Él es periodista de investigación, especializado en temas policiales, escribe para Tiempo Argentino y además tiene decenas de publicaciones, entre ellas La maldición de Salsipuedes, El otoño de los genocidas, Crónica de la vida turbia y además La secta del gatillo, historia sucia de la policía bonaerense. Hola Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos para hablar con nosotros. No, es un placer hablar con ustedes. Bien, en estas últimas semanas se ha hablado mucho sobre la policía y en particular de la bonaerense. En el caso, por ejemplo, de Facundo Astudillo Castro y también en la última semana por el conflicto policial. Quería consultarte a partir de tus investigaciones sobre la fuerza. En una entrevista habías planteado que es un Estado dentro de otro Estado. ¿Puedes explicarnos qué significa esta definición? Sí, desde luego, estamos hablando de fuerzas policiales que se autofinancian, es decir, estamos hablando de fuerzas policiales que se autogobiernan. En ese sentido, son un Estado dentro del Estado, lo cual plantea toda una originalidad argentina, ¿no? Y esa originalidad, digamos, es fruto de haber convertido a las fuerzas policiales en una especie de asociación ilícita al servicio de la recaudación. La recaudación a través de las cajas delictivas son su sistema de sobrevivencia, ¿no? El enorme flujo monetario que pasa por sus arcas no solamente sirve para engordar los bolsillos policiales, sino también para financiar parte de los gastos operativos de esas fuerzas. Estamos hablando no solo de la bonaerense, sino de la totalidad de las agencias policiales que actúan en el país, ¿no? En ese sentido, son lo que se podría considerar organizaciones mafiosas, ¿no? Pero a diferencia de países donde existe una tradición mafiosa, como por ejemplo Italia, como por ejemplo en México, como por ejemplo en Colombia o como por ejemplo en la ex Unión Soviética, no quiere decir que en esos países no haya policías corruptos, dado que las mafias son autárquicas, están enfrentadas al Estado, pero repito, no quiere decir que no haya policías corruptos, pero cuando los hay es porque los compró la mafia. Acá es al revés, la policía compra delincuentes, ¿no? En ese sentido, siendo una especie de Estado dentro del Estado, todas las autoridades tienen que articular un pacto con ellos. Y ese pacto es simple, demagogia punitiva a cambio de vista gorda con sus negocios. Bien. Además de las condiciones materiales, el fogoneo de un sector de la política más rancia que incitaron el berrinche de la bonaerense, ¿qué opinión tenés del accionar que viene teniendo el jefe de la fuerza, de Berni? Porque en los últimos spots sensacionalistas, la construcción de una figura del orden y la mano dura, en el marco de la crisis aguda que estamos atravesando, ¿no crees que esto se puede asociar al reclamo policial, por ejemplo? Mira, la figura de Bernie es bastante extravagante. A favor de él se puede decir que a diferencia de Cristian Ritondo o a diferencia de Patricia Bullrich, él no es un asesino, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea tal vez la persona ideal para ese cargo, ¿no? Máxime si el tipo, digamos, utiliza su cargo para impulsar su carrera política, ¿no? Y además, digamos, yo me pregunto las razones por las cuales fue nombrado
un tipo tan extravagante como él para tan delicada misión. Y supongo que eso fue fruto de haber considerado como decorosa su paso por la Secretaría de Seguridad. Él fue secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Nilda Garré. Ahí logró descomprimir una situación bastante tensa con la Policía Federal, suscitada a partir de, digamos, esa terrible incursión. Ni siquiera lo podría llamar represión, sino, digamos, un ataque policial que hizo la Federal junto con la Policía Metropolitana en el Parque Indoamericano, allá por el 2010, ¿no? ¿Y que él estuvo ahí? Él estuvo ahí y después, digamos, el gobierno se dio cuenta de que estaban ante una maniobra desestabilizadora, que ese era el origen de ese episodio. Creó rápidamente un Ministerio de Seguridad y decidió efectuar una reforma urgente en la Policía Federal para descomprimir esa situación, habida cuenta de que las fuerzas policiales en la región han reemplazado a las fuerzas militares en tareas desestabilizadoras. Rafael Correa en Ecuador en 2010, el derrocamiento de Lugo con posterioridad al Parque Indoamericano y recientemente el derrocamiento de Evo Morales, ¿no? Ahora bien, con ese antecedente, Bernie desembarca en la provincia y tal vez también haya incidido en su elección su impronta cuartelera, bajo la errónea suposición de que eso agrada a los policías, ¿no? Cosa que no es así, porque quienes conocen la bonaerense saben que sus efectivos, digamos, no les caen bien los militares, no les caen bien los militares desde la época de la dictadura, época en la que estaban en el marco del terrorismo de Estado, subordinados operativamente al ejército. Y desde entonces hubo una gran interna, entre ellos fundamentalmente por desavenencias en torno a la distribución de los botines de guerra. Los botines de guerra eran los televisores que se afanaban en la casa de los desaparecidos. Y esa bronca perduró a través del tiempo, al punto de que hay que recordar como, por ejemplo, se sacaron de encima rápidamente a Aldo Rico en el año 2000, cuando era ministro de Seguridad de Rucao. Le bastó hacerle una broma iniciática, le vendieron una fake news que el tipo denunció rápidamente en una conferencia de prensa y tuvo que renunciar a las 2 horas, ¿no? En consecuencia, digamos, ya hay un estado de tensión entre la corporación policial y Bernie. Y ese estado de tensión hizo que él, prácticamente, siendo ministro de Seguridad, estuviera prácticamente ausente de las negociaciones que llevaron a descomprimir el conflicto. Pero te hago otra pregunta. Por ejemplo, nosotros desde la izquierda socialista levantamos como medida real el desmantelamiento del aparato represivo. Somos de la idea de una fuerza más preventiva y con control de la población. ¿Vos cómo ves la transición hacia otro modelo de seguridad? Porque hay mucha gente que asocia el problema de la inseguridad con pedir más yuta, y está claro que por ahí no viene la salida. Sí, desde luego que sería ideal, desde luego que sería ideal eso. El tema es que, digamos, supongamos, entre la abolición de este tipo de policías y la creación de una policía democrática, digamos, hay un periodo ciego en el cual no habría fuerzas de seguridad. Desde luego que tanto esa opción como transformar estas fuerzas, o mejor dicho, tanto esa opción como sanear estas mazorcas,
digamos, plantean un proceso dificilísimo. Por ejemplo, miremos cómo funcionaron los intentos de reforma, particularmente de la bonaerense, que se hicieron en los últimos 20 años. Las mismas, desde luego, fueron espasmódicas, las mismas, más allá de ser fruto de una voluntad política, fueron fruto de quilombos acuciantes, y tal vez la más interesante de ellas fue la experiencia del doctor León Arslanian, ¿no? El tipo se había dado cuenta de que el meollo del asunto era la recaudación. O sea, estamos hablando de fuerzas cuya ideología es la guita y cuya metodología son los negocios, ¿no? Entonces decidió atacar ese negocio, decidió atacar esa estructura piramidal por la cual el dinero va de abajo hacia arriba, de las comisarías a la cúpula, pasando por las regionales, las dividió en 8 departamentales, departamentales autónomas, vuela la figura de jefe, y lo cual de algún modo anula esa empresa perfectamente aceitada que era la policía bonaerense en la época del comisario Clotzik, en la época de la maldita policía, ¿no? Pero el tipo no calculó de que la bonaerense es como el agua, o sea, toma la forma del envase que la contiene, y lo que hasta Arslanian, que era, como dije antes, una sociedad anónima perfectamente aceitada, devino en una cantidad indeterminada de hordas policiales autónomas que se disputaban entre sí el delito en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y esto nos plantea otro escenario, o mejor dicho, agrega otros actores a este escenario. Y esos actores son los intendentes, esos actores son los fiscales y los jueces, que también se benefician con la distribución del dinero que recauda la bonaerense. En ese sentido, la abolición de este tipo de fuerzas debería también contemplar una profunda transformación en el modo de hacer política en la provincia de Buenos Aires y el modo de administrar justicia en ese mismo territorio. Entonces, digamos, estamos hablando de convertir a la provincia de Buenos Aires en una especie de Atenas en la era de Pericles. Gracias, Ricardo, por esta conversación. Seguro que vamos a estar molestándote en otro momento para seguir debatiendo sobre este tema. Será un gusto. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, y como decía, da para seguir debatiendo muchísimo más y, por supuesto, seguir planteando una posición alternativa. Porque ante los sectores que siguen planteando que la salida ante la inseguridad es más policía, es seguir fortaleciéndola, envalentonándola y haciéndonos creer que están ahí para cuidarnos, nosotros decimos con claridad que a esta fuerza no hay reforma que valga. A esta fuerza hay que disolverla, hay que desmantelarla, por supuesto poner en pie otra institución de seguridad que sea democrática, que sea preventiva y no represiva, que la población, los barrios se autoorganicen y lleven el control de esta fuerza junto a las distintas organizaciones. Bueno, así podemos discutir otra seguridad que de verdad esté al servicio de las mayorías de la población y no para seguir garantizando los negociados, la corrupción, el delito, como nos tiene acostumbrados esta fuerza que está diseñada para avanzar en contra de las poblaciones, para avanzar en contra de los sectores que salen a luchar, porque está diseñada para reprimir y está al servicio de quienes gobiernan, que son la clase social que defiende los intereses de los capitalistas y no de la población.